Aleluya. Muy buenos días, hermanos. De verdad que es un privilegio para mí compartir con todos ustedes, mi hermano Arturo, qué bendición. Fui muy bendecido. ¿Sabe que yo creo que en Colombia no hemos reconocido como deberíamos hacerlo el ministerio de Arturo Giraldo? Me parece que a veces es más afuera el reconocimiento que acá. Pero tú, mi hermano, eres un baluarte. Y yo pido un aplauso para el Señor, para el hermano Arturo y su ministerio, y por supuesto que para su esposa. Porque, hermano, algunos nos hemos envejecido sirviendo al Señor. Y yo te conozco hace 30 y pico de años, y yo sé que ya venías sirviendo en el ministerio de la alabanza, hermano, y eso es muy honroso, ver cómo han pasado los años y has permanecido. Porque a veces lo más difícil es permanecer. Mucha gente llega, pero mantenerse y con un buen testimonio, hermano, no es tan fácil y tú lo has logrado. Así que mil gracias por dejarte usar por el Señor. Amén. Bueno, mi esposa está por allá atrás, huyéndole un poquito al calor. Dios te bendiga. Saludo al que está a su lado. Estréchele la mano, dígale Dios te bendiga. Bienvenido a la casa del Señor, Pastor Jonathan, Pastora Carolina. Dios me los bendiga poderosamente. Mi querida pastora, también Dios la bendiga. Bueno, quiero felicitarlos, Pastor Jonathan. De verdad que esta es una iglesia que yo veo viva. Una iglesia viva, una iglesia pujante. Veo un ministerio que está en crecimiento. Como cuando una olla se pone a hervir, agua para que hierva, pero ya está hirviendo, ya el agua, hermano, comenzó en ebullición. Así yo veo este ministerio, ¿sí? Así que un aplauso para esta iglesia, que el Señor les bendiga mucho más de lo que ha hecho hasta el día de hoy. Y no lo digo por decirlo, la verdad, y creo que igual el pastor Arturo puede dar fe de esto. Se siente un ambiente, una atmósfera muy poderosa, y esto va a crecer mucho. O sea, créame que en poco tiempo tendrán que abrir un segundo culto, un tercer culto, porque se siente eso aquí. Es una iglesia en momentos de alumbramiento, una iglesia que está pujando. Y por supuesto que ante un ministerio como este, uno se pregunta, ¿pero de qué predico? Claro, ¿de qué predico, Señor? Si veo una iglesia que está tan fuerte. Bueno, vamos a intentar soltar algo en esta mañana de parte de Dios. Abra su iglesia en Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25. Quiero compartir un mensaje al que le he titulado Despertad a los valientes. Despertad a los valientes. Y no es fácil predicar este mensaje en una iglesia que está despierta. O sea, este mensaje calza a la maravilla en una iglesia que está dormida. Sin embargo, en este tipo de iglesias no es fácil compartir este mensaje, pero lo que yo creo es que seguramente hay algo en usted que usted todavía no conoce. Hay algo que Dios ha puesto dentro de usted que usted aún ignora, que en esta mañana Dios lo va a despertar. Por ejemplo, cuando hablamos de Jeremías, inmediatamente pensamos en el profeta Jeremías. Pero Jeremías, durante gran parte de su vida, ofició como el sacerdote Jeremías. Solamente como el sacerdote. Y luego Jeremías conoció que era un profeta. Y luego entonces operó como el sacerdote Jeremías, pero también como el profeta Jeremías. Entendemos entonces que aunque Jeremías cargaba el oficio de profeta, pero lo ignoraba. Y como lo ignoraba y eso no se había despertado, no operaba en él. Así que hay mucha gente que carga algo, un ministerio, un llamado, una habilidad, pero aún lo ignoran y como lo ignoran, no operan en eso. Yo quiero que en esta mañana Dios despierte lo que Él mismo ha puesto dentro de ti. Amén. Ahora, si estás dormido, este mensaje es todo para usted. Así que dígale a alguien, Dios te va a hablar en esta mañana. Dios te va a hablar en esta mañana. Dice Mateo capítulo 25 versículo 5, y tardándose el esposo, y el esposo es Cristo, cabecearon todas, diga todas, no algunas, sino todas, y se
durmieron. ¿A quiénes se está refiriendo la Biblia? A 10 vírgenes, 5 prudentes, 5 insensatas, que representan a la iglesia. Dice la palabra, tristemente, que todas, sin excepción, cayeron en un adormecimiento. Muchos teólogos dicen que esto describe a la iglesia justo antes del regreso de Cristo, que la iglesia va a entrar en un tipo de adormecimiento espiritual, donde mucha gente va a abandonar la oración, la palabra, el congregarse y aún el servir al Señor. Es una escena triste. Sin embargo, hay buenas noticias. Versículo 6 dice, y a la medianoche, ¿cuándo, hermanos? A la medianoche, y por favor no tomen poco esa palabra medianoche, porque la Biblia es específica al enseñarnos que a la medianoche se oyó un clamor. El clamor no se oyó en la mañana, no se escuchó a mediodía o en la noche, sino, ayúdeme, a medianoche, a las 12 de la noche. Cuando usted se adentra en la Biblia, va a encontrar que la medianoche es un tiempo muy representativo. Por ejemplo, el ángel salió a cortar a los primogénitos de Egipto justo a la medianoche. El apóstol Pablo alargó su discurso hasta la medianoche y el joven se cayó del tercer piso y se mató. Dice aquí la palabra que el clamor se oyó a la medianoche. La medianoche es un momento de máxima tensión. La medianoche es un momento de cambio. Es un momento de transformación. A la medianoche se oyó un clamor. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Y por favor lea conmigo el versículo 7. Entonces todas aquellas vírgenes, recuerde, que se habían dormido, se levantaron. Todas las vírgenes se despertaron y arreglaron sus lámparas. Ahora, si bien es cierto que la iglesia en los últimos tiempos va a experimentar un adormecimiento, también es cierto que la Biblia anuncia que justo a la medianoche se va a oír un clamor que va a traer un despertar espiritual. A mí Dios me ha dicho como predicador, ve y despiértalos. Así que este mensaje yo lo estoy predicando por donde quiera que me invitan, ¿sí? Para llevar un despertar a todo aquel que está adormecido. Ahora, yo creo que esta iglesia ya ha oído ese clamor de medianoche. Esta es una iglesia que ya oyó el clamor de medianoche. ¿Y por qué lo sabe, pastor? Porque es una iglesia despierta. Porque es una iglesia que está pujante. Porque es una iglesia que veo que está en crecimiento y multiplicación. Así que la Biblia anuncia un adormecimiento, pero también anuncia un despertar. Cuando yo escucho a algunos enseñar solamente del adormecimiento, digo, solamente están viendo un lado de la moneda. No están viendo el panorama completo, porque la Biblia también anuncia un despertar. Yo creo que antes de la venida de Cristo, yo creo que antes del arrebatamiento de la iglesia, Dios en su misericordia le va a permitir a su iglesia experimentar un gran avivamiento o un gran despertar espiritual. La iglesia volverá a la oración con profundidad. La iglesia volverá a tener hambre y sed por la palabra. La iglesia amará el congregarse. La iglesia va a involucrarse en el servicio de Dios y la iglesia va a entrar en un nivel de evangelismo como ustedes están entrando, en una pasión por ganar almas para Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Todo eso es producto de un despertar. Así que lo que yo puedo observar es que en el mundo entero hay chispazos de ese clamor de medianoche. Diga, clamor de medianoche. Una vez más, clamor de medianoche. No solamente es aquí en Santander de Quilichao, es en el mundo entero que Dios en su misericordia está permitiendo que ese clamor de medianoche se escuche de tal forma que la iglesia sea despertada. Amén. De eso quiero hablarles en esta noche.
¿Qué significa la palabra despertar en términos espirituales? Despertar es salir de un estado de pasividad, de conformismo y de letargo. Lo repito, ¿qué es despertar en términos espirituales? Es salir de un estado de pasividad. Por lo tanto, una iglesia dormida es una iglesia pasiva. Son pasivos en la oración. Son pasivos a la hora de ganar almas. Son pasivos para congregarse. Son pasivos en todo. Por lo tanto, despertar es salir del estado de pasividad. También despertar es salir del conformismo y es salir de un letargo espiritual. Quiero que leamos Efesios capítulo 5, versículo 14. Es un texto conocido por la gran mayoría. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Así que el adormecimiento no solamente es pasividad, no solamente es conformismo y no solamente es letargo espiritual, sino que la Biblia compara el adormecimiento con un estado de muerte. De hecho, hay textos donde se utiliza o durmió o murió, refiriéndose a lo mismo. Por lo tanto, una iglesia dormida, un creyente adormecido, es una iglesia o un creyente en un estado de muerte espiritual. Mi pregunta es, ¿en dónde están los vivos en esta mañana? ¿En dónde están los despiertos en esta mañana? Amén, amén, amén. Esta es una iglesia viva. Esta es una iglesia despierta. Esta es una iglesia que ha oído el clamor de medianoche. Dígale a alguien: estamos despiertos. Dígaselo, como profetizándole: estamos despiertos. Amén. Vamos a Jueces, a los capítulos 4 y 5. Libro de los Jueces. Y yo quiero quedarme allí. Libro de los Jueces, capítulo 4 y capítulo 5. Es más, yo quiero desafiarlos, Pastor Jonathan, para que se lean estos dos. Yo sé que tú lo has leído y has predicado sobre esto, pero quisiera que algún día te tomaras el tiempo de leerte este par de capítulos con toda la iglesia. Así te tome una hora la lectura de esto, porque esto es muy poderoso, y vamos a ver la importancia de que hay un despertar. Amén. En Jueces, en estos dos capítulos, se nos habla tal vez de uno de los momentos más difíciles que vivió Israel, el pueblo de Dios. Y tremendo como lo describe el versículo número 3 de Jueces capítulo 4. Vamos a leer del 1 al 3 para que tengamos el contexto, por favor. Dice Jueces 4, 1 al 3. Me sigue en su Biblia o en la aplicación o muy atento con lo que estoy enseñando. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Javín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor. Y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jarosed Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron al Señor, porque aquel tenía 900 carros cerrados, y por favor lean lo que sigue conmigo, y había oprimido, ojo, con crueldad, de nuevo, había oprimido con crueldad a los hijos de Israel. ¿Por cuántos años? Por 20 años. En la Biblia continuamente se repite la palabra opresión. El pueblo de Dios pasó por varios periodos de opresión. Pero a mí me llama la atención porque aquí la Biblia es específica y dice que esta opresión no era cualquier tipo de opresión, sino que fueron oprimidos con crueldad. Mi querido pastor Arturo, o sea, el solo ser oprimido es terrible, pero cuando la opresión es cruel, es mucho más terrible. Y la Biblia dice, Pastor Jonathan, que durante 20 largos años el pueblo fue oprimido
con crueldad. Yo me imagino las consecuencias de 20 años de opresión cruel. Lo que yo puedo ver es ruina, miseria, devastación. Es decir, un pueblo no soporta 20 años de opresión, ayúdeme, cruel. No es simplemente opresión, sino que es opresión cruel. Esta gente, ¿qué hacían? ¿Qué hacían los opresores? Se robaban todo. Cuando el pueblo iba a cosechar, el pueblo sembraba, y cuando iban a cosechar, venían y arrasaban con todo, lo que por supuesto terminaba ocasionando ruina y miseria. Hacían incursiones y secuestraban a los hombres, y a veces violaban a las mujeres. Por lo tanto, lo que predominaba era el miedo en el pueblo, el temor en medio de Israel. Pero hay algo muy poderoso, y es como termina esta historia. Jueces capítulo 5. Vamos a leer el último versículo de Jueces 5. Y quiero que estén muy atentos con esto, por favor. Jueces 5:31. Dice: así perezcan todos tus enemigos, oh Señor. Mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Y lean lo que sigue. Y la tierra reposó 40 años. ¿Cuántos años reposó la tierra? 40 años. ¿Y durante cuántos años el pueblo fue oprimido con crueldad? Durante 20 años. Hermanos, esto es lo que hace Dios. A esto yo le llamo restitución. Por 20 años de opresión cruel, Dios les regaló 40 años de reposo. Lo que se perdió durante los 20 años de opresión cruel se recuperó durante los 40 años de reposo. Eso es lo que hace el Señor. Restituirnos, bendecirnos. ¿Cuántos dicen amén? Y yo quiero soltar eso para alguien. Dios te va a devolver todo lo que te fue quitado. Dios va a devolverte multiplicado lo que un día te fue arrebatado. Porque ese es el estilo de Dios. Así obra Dios. Dios le devolvió a Job el doble, hermanos. A mí me gusta mucho cuando la Biblia dice que se estableció un día de exterminio para los israelitas. Un día de exterminio. Esa es la palabra que usa la Biblia. Pero por un día de exterminio, Dios estableció 2 días de fiesta. Léanlo. Había un día establecido donde todo el pueblo judío sería exterminado. Todos iban a morir. Pero el tiro le salió por la culata al diablo. Porque por un día de exterminio, Dios hizo que se establecieran 2 días de fiesta. A Job, Dios le devolvió el doble. Por un día de muerte, Dios estableció 2 días de fiesta. Y por 20 años de opresión cruel, Dios les regaló 40 años de reposo. ¿Qué tal eso, hermanos? Durante los 20 años de opresión cruel, todo se marchitó. Durante los 40 años de reposo, todo volvió a reverdecer y a florecer. Lo que predominó en los 20 años de opresión cruel fue la muerte. Pero lo que vino en los 40 años de reposo fue vida, hermanos. Ahora, la pregunta que surge es: ¿cuál fue el detonante que provocó ese momento de inflexión? Es decir, ¿qué fue lo que produjo el cambio de los 20 años de opresión cruel a los 40 años de reposo? ¿Qué detonó ese cambio? ¿Qué provocó ese cambio? Y la respuesta la da el mismo libro de Jueces, capítulo 5, versículo 7. Jueces, capítulo 5, versículo 7. Léalo conmigo. Bueno, aquí se menciona o se describe las consecuencias de los 20 años de opresión cruel. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel. Habían decaído, tremendo, ¿no? Lo que produjo esa opresión cruel. Pero dice aquí hasta, y ese hasta es el detonante. Es lo que provocó el cambio. Hasta que yo, Débora, me levanté. Me levanté como madre en Israel. Hasta allí nomás. Si usted me pregunta a mí, Pastor Manuel,
¿Qué fue lo que produjo el cambio de los 20 años de opresión cruel a los 40 años de reposo? ¿Qué produjo el cambio de maldición a bendición, de muerte a vida, de ruina a prosperidad? Y la respuesta es el que Débora se hubiese levantado. Lo terrible es cuando en un lugar, mis hermanos, hay alguien, y escúcheme con atención, hay alguien que tiene dentro de sí el potencial para provocar un cambio, pero está adormecido. Porque uno no sabe qué es peor, o la ausencia de Débora, o la presencia de Débora, pero adormecida. Se lo repito, uno no sabe qué es peor, o que no hayan Déboras, o que sí estén, pero que estén dormidas. ¿Por qué, pastor? Porque ninguna sirve para nada. Aunque tengan todo el potencial dentro de ellas. Mire, hermano, Dios ha puesto cosas tremendas dentro de usted. Dios ha puesto un llamado, Dios ha puesto dones, Dios ha puesto habilidades. Amén. Dios ha puesto vocaciones. Es decir, en este lugar, así como hay gente con el potencial para un llamado ministerial, y tal vez usted cargue, usted lleve esa capacidad de convocar multitudes, de repente dentro de usted hay un potencial empresarial. Usted carga con una empresa y usted no lo sabe. ¿Qué necesita? Bueno, yo vine a eso, a despertar lo que está en usted dormido. Yo vine hoy en eso, a esta mañana, a despertar lo que Dios puso en usted, pero que usted aún no ha descubierto. Así que el detonante que produjo el cambio fue que se levantara Débora. Pero qué curioso que en Jueces 5, versículo 12, y quiero que leamos esto con detenimiento, Jueces capítulo 5, versículo 12. Léalo conmigo, por favor. Despierta, despierta, Débora, despierta, despierta, hasta allí nomás. A Débora se le repite una y otra y otra y otra vez. ¿Qué se le dice? Despierta. Si a Débora se le dice despierta, es porque muy probablemente, ¿cómo estaba Débora? Dormida, exactamente. Débora era la mujer que Dios quería usar para traer un cambio a Israel, para traer una transformación de opresión a reposo. Débora tenía un potencial muy fuerte dentro de ella, porque Débora fue juez y también fue profetisa. Pero posiblemente ni ella sabía lo que cargaba. Ni ella sabía lo que poseía. Lo que se observaba era opresión y las consecuencias de la opresión. Y la solución se hallaba en lo que Dios había puesto dentro de Débora. Impresionante eso. Impresionante cuando hay un caos y alguien tiene lo que se requiere para que las cosas cambien. Y de repente usted tiene algo muy fuerte dentro de usted, pero aún no lo sabe. O inclusive algunos sí lo saben, lo usaron por un tiempo, pero han caído en adormecimiento. Y por eso a Débora se le repite, hey, Débora, despiértate. Y no solamente despiértate por ti, es que hay un pueblo que necesita que te despiertes. Hay un pueblo que clama que tú te despiertes, porque Dios ha puesto dentro de ti lo que puede traer solución a esta situación. Tal vez en esta mañana haya una Débora en este lugar, o tal vez dos, o quizás un Déboro. Y esa situación terrible tiene la solución en lo que Dios ha puesto dentro de usted. Dígale a alguien, tal vez tú eres la Débora de estos tiempos. O tal vez eres el Déboro de estos tiempos. El hombre o la mujer que Dios va a usar para traer un cambio a esta nación. Dele fuerte ese aplauso al Señor. ¡Aleluya! Uno no sabe qué es peor, o la ausencia de las Déboras, o la presencia de las Déboras adormecidas. Romanos capítulo 13, por favor. Romanos capítulo 13. Por eso la Biblia dice, hey, despertad a los valientes. ¿Se acuerdan? Despertad a los valientes. Los valientes
tienen que ser despertados. Porque un valiente adormecido, aunque tiene todo el potencial, pero de poco o de nada sirve. Dice Romanos capítulo 13 del versículo 11 en adelante, y esto conociendo el tiempo, iglesia, que es ya hora de levantarnos del sueño, es tiempo de despertarnos, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Hasta allí nomás. Pero me interesa lo que dice el versículo 11, que es ya tiempo u hora de levantarnos del sueño. En estos días, hace como un mes, tuve que visitar a un taller, a un mecánico. Y entonces, mientras estaba en ese taller, me sorprendió que ese mecánico a todo aquel que llegaba le hablaba de Cristo. Y yo estaba sentado observando eso y maravillado de verlo, porque yo me decía, este es un creyente despierto, es un creyente despierto. En la tarde hablé con él y le dije, oye hermano, estoy maravillado de verte. De verdad que quiero felicitarte porque te veo encendido, te veo avivado, te veo pujante, te veo despierto. A todo aquel que ha llegado le has compartido el evangelio. Y él me dice, pastor, efectivamente, no hay nadie que pase por mi lado que yo no procure sembrarle la semilla del evangelio. ¡Wow! Y eso fue lo que yo vi durante el día. Y me dice el pastor Manuel, pero esto viene sucediendo en mí hace 8 meses, aunque yo conozco a Cristo hace 25 años. Y entonces le dije, explícame cómo fue la cosa. Me dice, sí, yo soy de Venezuela. ¿Aquí cuántos venezolanos hay? Bueno, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Y me dice el hermano, yo conocí a Cristo en Venezuela hace 25 años y yo fui pastor en Venezuela. Y estuve encendido y mi llamado no solamente fue a ser pastor, sino evangelista. Por lo tanto, había una pasión por ganar almas. Pero algo sucedió, algo aconteció y me contó, pero no quiero ahora detallarlo. Y me dice que me metió en un adormecimiento espiritual. Y hasta hace 8 meses, aunque yo soy creyente y fui pastor y fui evangelista y un ganador de almas, pero yo no estaba ni orando, me había divorciado de la palabra, poco, nada, me estaba congregando y por supuesto que totalmente divorciado del servicio. ¿Y qué pasó? Me dice él, hace 8 meses llegó al taller un señor de edad, él lo llamó un viejito. Y llegó al taller y yo estaba en mis cosas ocupado. Y él me dice, hey, tú. Sí, con usted. Tengo una palabra de Dios para usted. Ahora, eso para un mundano no tiene mucho significado, pero para un creyente, y si está descarriado, o casi que descarriado, adormecido, eso tiene mucho poder. Tengo una palabra para usted, y eso le llamó la atención a aquel hermano. Sí, hermano, dímela. Y ese hombre se suelta, tan, Dios te está llamando, es tiempo de levantarse, es tiempo de volver a Dios. Es más, te invito el miércoles a mi iglesia. Y el hermano, por sacárselo rápido, le dijo, listo, el miércoles voy entonces, listo. Me dice el hermano aquel que el viejito llegó a las 3 de la tarde el miércoles. Y que el hermano le dice, oye, pero ¿a qué hora es el culto en tu iglesia? No es a las 7, pues sí es a las 7, pero decidí madrugar. Es decir, el viejito dijo, a mí no se me va a escapar. Porque el hermano de hecho me dijo, pastor, yo no pensaba ir a esa iglesia. Yo no pensaba ir, yo pensaba sacarle el cuerpo. Tipo 5:30 me arreglaba y me iba. Pero llegando a las 3, ¿cómo lograba escaparme? Entonces le dice el hermano, oye, pero son las 3, ve, date una vuelta y luego regresas tipo 6 para que nos vayamos para la iglesia. Y le dice el viejito, no, yo aquí me quedo sentado y yo espero hasta las 6. Palabras más, palabras menos, usted a mí no se me va a escapar. Cuenta el hermano que se fue con el Señor para aquella iglesia, con toda la familia, y me dice, pastor, una iglesia de más o menos 150 miembros. Una iglesia mediana, 150 miembros.
Pero esto es lo curioso y lo tremendo. Me cuenta el hermano que con el paso de los días se dio cuenta que el hombre que Dios estaba usando para revolucionar esa iglesia era ese anciano. Y que el 50% de la membresía de esa iglesia la había llevado el anciano. Es decir, de 150, 75. Yo vengo pidiéndole a Dios 3 ancianos como ese. 3 por 7, 21, más 15, 120, 225. Ese anciano se había ganado el 50% de una iglesia de 150 personas. Y me dice el hermano, ahora hay una competencia sana entre el anciano y yo, a ver quién gana más gente para el Señor. ¡Wow! Impresionante. El adormecido entró en un despertar espiritual. El que no estaba orando, el que se había divorciado de la Biblia, el que no se estaba congregando, el que no estaba sirviendo, aunque hacía 25 años que conocía a Cristo, aunque fue pastor, evangelista, apasionado por las almas, ahora había entrado en otra etapa. Débora se despertó. Impresionante. Miren entonces, jóvenes y hermanos, lo que acontece con un creyente adormecido. Ahora piensa, si un creyente está así, ¿cómo es una iglesia que ha entrado en un adormecimiento espiritual? Y por eso a Débora se le dice, hey Débora, aquí hay un problema terrible. Llevamos 20 años de opresión cruel y Dios ha puesto dentro de ti lo que se requiere para que el pueblo experimente libertad. Pero si tú misma no te despiertas, todo va a continuar igual. Y por eso en 4 oportunidades se le dice, eso es algo profético, despierta, despierta Débora, despierta, despierta. Hay gente a la cual hay que profetizarle eso. Y yo vine hoy a hacerlo. A Débora fueron 4 veces, de pronto usted hay que hacerlo con 8 veces. Pero no importa, si son 12, las 12 se las voy a decir. Y usted me va a ayudar, Pastor Arturo, ahora. ¿Para qué, pastor? Para que usted se despierte. Y para que lo que Dios puso dentro de usted se active. Gracias, pastor. No, venga, y yo me predicar, haga, venga para acá. Dígale a esta iglesia que se despierte, pastor. Mire que no fue nada más, solamente la palabra profética. Despierta, levanta tu mano. Despierta, iglesia. Levante la mano a la familia. Despierta, iglesia. Despiertan las familias en el nombre de Jesús. Este es un tiempo donde Dios va a traer un despertar espiritual, donde tus hijos van a tener un despertar espiritual, donde tus generaciones van a tener un despertar espiritual. ¿Cuántos lo creen acá? Poderoso. Ahora, es curioso, y los comentaristas hablan de una mujer. ¿Por qué? Porque para ese tiempo el machismo era fuertísimo. O sea, la mujer ocupaba un lugar no privilegiado. Y la pregunta que se hacen los comentaristas es por qué Dios levantó a una juez. Ustedes saben eso, ¿verdad? Que antes de los reyes Dios permitió que se levantaran jueces. Pero en este caso se levantó una mujer. Una mujer. La respuesta que dan son 2. O bueno, las que más me llamaron la atención. Número 1, ante la ausencia del liderazgo masculino, Dios levantó a una mujer. Pero número 2, otros dicen, no necesariamente había una ausencia de liderazgo masculino, sino que Dios levanta al que Él quiere. Dios levanta al que Él quiere. Así que si Dios levanta al que Él quiere, tanto usted como yo calificamos para ser usados por Dios. ¿Cuántos dicen amén? De lo vil y menospreciado toma Dios para avergonzar los sabios de este mundo. Dios toma lo que no es para avergonzar lo que es. Y para mí el ejemplo más claro es Moisés. Se requería de un hombre que fuera a hablar con Faraón, que era el hombre más importante para su época.
y Dios escogió a Moisés. Y la Biblia dice que Moisés tenía problemas con el habla, se le pegaba la lengua, parecía que era tartamudo. ¿Usted cree que si a mí me dicen, Pastor Manuel, necesitamos a alguien que vaya y hable con Donald Trump, ¿usted cree que escogemos al tartamudo? Escogemos a Jonathan, que es un tipo elocuente para hablar. Jonathan tiene el don del habla. Yo noto eso en ti. Él tiene el don del habla. A un Arturo Giraldo, para que vaya y hable o cante, pero que tiene esa habilidad. Pero al tartamudo, jamás. ¿Dios a quién escogió? Al tartamudo. Para usted y para mí Dios escogió al equivocado, pero eso es lo que hace Dios. Entonces Dios escogió a Débora, aunque para ese momento las mujeres ocupaban un lugar no privilegiado, pero Dios escoge al que Él quiera. Dígale a alguien, Dios te puede usar a ti, dígaselo. Tú calificas para que Dios te use, tú calificas para que el Señor te use. Yo creo que hay cuatro cosas en las cuales Dios nos quiere despertar. Y no voy a ahondar mucho por el tiempo. Hasta las 12 tengo, ¿verdad? Comenzamos a las 9, como que más de las 12. Pero sigo, bueno. Sí, ya están enseñados. El problema es que ni usted y yo estamos enseñados, ¿no? Listo. Apunte esto. 4 cosas en las que yo creo Dios nos quiere despertar. 4 cosas. Y esto es muy importante. Es decir, si yo me voy hoy de este lugar y Dios me usa para despertar estas 4 cosas en usted, yo me voy feliz. Ahora, a esta lista usted puede añadirle otras más. Pero repito, si yo me voy convencido que Dios activó estas 4 cosas en ustedes, yo creo que hice bien el trabajo. Número 1, Dios quiere despertar a su iglesia a la comunión e intimidad con Él. Dios quiere despertar a su iglesia a la comunión e intimidad con Él. Miren, hermanos, yo por la misericordia de Dios todo el tiempo estoy predicando en diferentes lugares, todo el tiempo. Y la gente ama mucho esto, el estar ante multitudes. A la gente, a la mayoría les gusta esto, el aplauso de las multitudes. Pero el secreto del éxito frente a las multitudes radica en el secreto ante la presencia de Dios. Dicho de otra forma, el secreto está en el secreto, en pasar tiempo a solas con Dios. Por eso Jesucristo casi nunca oró de manera larga en público. Sus oraciones eran concretas, cortas, pero sus oraciones largas las hacía en privado, en el secreto con Dios. Vaya a Marcos capítulo 3, versículos 13 al 5. Marcos capítulo 3, versículos 13 al 15. Dice: después subió al monte, refiriéndose a Jesucristo, y llamó así a los que Él quiso, y vinieron a Él. Y estableció a 12, para que, ojo, número 1, estuviesen con Él. ¿Para qué los llamó? Para que estuviesen con Él. Número 2, para enviarlos a predicar. Número 3, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades. Número 4, para echar afuera demonios. Ojo, aquí el orden sí es importante. Yo recuerdo cuando fui muchacho y estudié que había una ley que enseñaba el orden de los factores no altera el resultado. Es decir, es lo mismo 2 por 3 que 3 por 2. Es lo mismo, no altera. Pero aquí el orden sí altera. Y el Señor dijo, yo los llamo, número 1, para que estén conmigo. Número 2, para que prediquen. Número 3, para que sanen enfermos. Y número 4, para que echen afuera demonios. O sea, el problema nuestro es que nos dedicamos tanto a lo segundo, a lo tercero y a lo cuarto, que descuidamos lo primero. Y lo primero es lo primero. Y a veces nos pasa que estamos tan dedicados a predicar el evangelio, a orar por los enfermos y a echar afuera demonios, que nos olvidamos de estar con Él.
Él les dijo, yo los he llamado, muchachos, hermanos, líderes, pastor. Dios nos ha llamado primero que todo. Esta es la prioridad. Diga priorizar. Más fuerte, priorizar. Tú me hablaste hace poco de un mensaje así, ¿verdad, Jonathan? De priorizar. No recuerdo el nombre, pero tenía que ver con priorizar. Me hablaste de eso. En este caso hay que priorizar. La prioridad no es predicar, aunque predicar es importante. La prioridad no es sanar enfermos, aunque sanar enfermos es importante. La prioridad no es echar afuera demonios. La prioridad es pasar tiempo con Él. ¿Por qué? Porque de allí se desprende todo lo demás. Si yo paso tiempo con Él, soy efectivo predicando, soy efectivo echando fuera demonios y soy efectivo sanando enfermos. Pero Dios me ha llamado primero que todo, por encima de todo, para que yo aparte tiempo de continuo y esté a solas con Él en el secreto. Por eso Jesucristo dijo, aprendan a cerrar la puerta. Miren, realmente cerrar la puerta no es cerrar la puerta. Permítame, se lo explico. Me decía un joven el otro día, pastor, es que mi pieza no tiene puerta. O sea, él se sentía como imposibilitado para hacer eso. Y tuve que decirle, no, tranquilo, mijo, es que la puerta no es la puerta. Cerrar la puerta no es literalmente coger una puerta y cerrarla, sino que cerrar la puerta es crear un espacio para estar a solas con Dios. Cerrar la puerta para muchos de ustedes es subirse a la terraza. Cerrarla, es más, alguien me dijo, pastor, yo cierro la puerta cuando me encierro en el baño a orar, a buscar a Dios. Ok. Otro me dijo así, pastor, a mí me gusta meterme debajo de la cama. Eso es cerrar la puerta. Me pareció raro, pero bueno, pues si es así, no hay problema. Pero en todo caso, cerrar la puerta es apartar un espacio para estar a solas con Dios. Y diga, eso no se negocia. Pero, ojo, ustedes son la iglesia despierta. A ver, otra vez. Eso no se negocia. Aleluya. El estar con el Señor, eso no se negocia. Porque ese es el primer llamado. Entonces, lo primero que Dios quiere restaurar en nosotros es que invirtamos un tiempo a diario para estar a solas con Dios. Una iglesia despierta es una iglesia que tiene comunión, pero además tiene intimidad. Y luego tú ahondas en eso. Porque es complicado tener intimidad sin buena comunión. Es bien complicado. Por eso pasa en las iglesias de que uno el domingo, ¿qué complique para que la gente se conecte con Dios? ¿Qué complique? Y la gente siempre tilda o señala al grupo de la alabanza o al que predica. No son ellos. Es una iglesia que estuvo desconectada toda la semana. Una iglesia que no tuvo comunión toda la semana. Es complicado que tengan intimidad el domingo con el Señor. Pero la responsabilidad recae sobre el grupo de alabanza. Le falta unción, el pastor no se preparó. No es que es complicado una iglesia que estuvo divorciada toda la semana que tenga intimidad el domingo. Pero una iglesia que tiene comunión todo el día o toda la semana, hermano, apenas comenzó el culto, se prendió una luz y ya la gente está metida con el Señor. Porque fluye la intimidad. Número dos. Lo segundo que yo creo que Dios quiere restaurar en su iglesia es el amor por su palabra. El amor por su palabra. Porque hay gente que tiene pasión, pero es una pasión sin ciencia. O sea, como hay un desconocimiento de la palabra, hay pasión, pero como no hay revelación, es una pasión que lo lleva a hacer locuras, tonterías. Yo veo a mucha gente apasionada, pero haciendo, perdónenme, una cantidad de estupideces que no tienen sentido. Y hoy día por la internet, o sea, hay una exposición a un sobreconocimiento, porque es impresionante. O sea, por las redes la gente puede accesar a lo que sea. Y hoy día con la IA peor todavía. Entonces, miren, en los bancos, escuche esto, en los bancos a sus empleados no se les entrena para descubrir los billetes falsos.
No se entrenan para eso. Y si de pronto hay alguien aquí que trabaja en un banco, sabe que digo la verdad. ¿Por qué motivo? Porque los falsificadores todo el tiempo están inventando nuevas formas para hacer sus trampas. Pero al que trabaja en un banco se le forma para que reconozca lo verdadero. Si él se especialista reconociendo el billete verdadero, apenas caiga en sus manos un billete falso, lo va a reconocer. Si yo me especializo en conocer la verdad, va a ser fácil para mí descubrir la mentira. Pero lo que yo veo es que esta es una iglesia, cuando digo esta, no es esta, sino la iglesia que es muy niña en la palabra. Muy niña. Solamente les gusta que se les diga que Dios los ama, que hay un plan maravilloso para sus vidas, pero poco conocen de la palabra. Quiero que por favor leamos Amós 8:11, y esto va profetizado para ustedes. Mi querido pastor Jonathan, venga, siga profetizando. Ayúdeme. Amós. Hay un libro en la Biblia que se llama Amós, hermanos. 8:11. Una señora me dijo el otro día, pastor, se me embolataron las gafas. ¿Desde cuándo? Desde el domingo. Pero gloria a Dios que las encontré hoy domingo. ¿Dónde estaban? En la Biblia. El que lo entendió. El domingo las gafas se le perdieron dentro de la Biblia y les encontró a los 8 días. ¿Dónde estaban? En la Biblia. 8 días que nunca cogió. Mire, hay Biblias que son santas. No hay un solo rayoncito. Las páginas están pegadas, pero pegadas, son pegadas. Uno le dice, vayan a Apocalipsis y pegan por acá para Génesis. Pero aman a Dios. Eso sí, o sea, no discuto, son creyentes, aman a Dios, pero hay un desconocimiento de la palabra. Profetice esto, mi querido pastor. Levante sus manos, iglesia. He aquí vienen días, dice Jehová, el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. De fuerte ese aplauso. Levante sus manos allí donde está. Hoy profetizo en el nombre de Jesús que se activa en ti el hambre hacia la palabra, hacia la escritura, a profundizar, a pasar tiempo meditando en la palabra, como dice el libro de Josué, de día y de noche meditarás en este libro de la ley para que todo lo que hagas te salga bien. Lo que el Señor te está diciendo es que si quieres prosperar, la meditación en la palabra es determinante. Lo que Dios te está diciendo es que si quieres crecer en tu familia, la comunión con la palabra es determinante. Dios te está diciendo que si quieres libertad, que si quieres sanidad, la meditación en la palabra, la profundización en la palabra es determinante. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Poderoso. Dice el Señor, yo voy a poner hambre y sed en mi pueblo por mi palabra. Repita conmigo y diga, vienen días en que Dios pondrá en mí hambre, diga hambre y sed por su palabra. Yo no sé si a ustedes de repente les dan antojos, que usted está por allí y le da por abrir esa nevera. ¿A cuánto les pasa eso? Y es una cosa loca, ¿no? Porque a veces uno sabe que no hay nada y uno ya la abrió, pero usted vuelve y la abre a ver si de pronto aparece algo. Pero usted ya sabe que no hay nada. ¿A cuánto les pasa así? O sea, es igual que con la televisión, que usted ya volteó todos los canales, no hay nada para ver, pero usted vuelve y voltea a ver si aparece algo. Y así es con la nevera. Pero el hambre, o sea, ¿por qué si usted ya sabe que no hay nada en esa nevera, solamente agua fría y nada más? ¿Para qué vuelve y la abre? Porque tengo hambre, pastor. Es decir, el que tiene hambre tiene un desespero.
Así dice el Señor. Le voy a poner un hambre por mi palabra que usted leyó. Y usted dice, pero ya leí, pero quiero volver a leer ese versículo a ver qué más le encuentro. Amén. Número 3. Dios va a despertar la intercesión. ¿Qué era el tema para hoy, Pastor Jonathan? ¿Qué va a despertar Dios? La intercesión. ¿Aquí hay grupo de intercesión? De hecho, aquí hay un clamor en la madrugada que se llama pozo de oración. Eso es intercesión. Pero venga, hay algo que estamos haciendo no mal, pero podemos hacerlo mejor. ¿Sí? En todas las iglesias que yo visito hay un ministerio de intercesión. Y eso está muy bien. Pero hay algo a lo cual Dios en estos días me está llamando y vengo enseñándolo en muchas partes. Y es un tema que doy solo intercesión. Quiero que leamos esto, Ezequiel 22:30, rápidamente. Ezequiel 22:30. Y busqué, dice el Señor, entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyese, y no lo hallé. Busqué, dice el Señor, hombre que hiciese vallado. Traducido, para que lo entendamos, es Dios buscó un intercesor. Eso es lo que significa esto. Dios buscó un intercesor. Lo primero que debo decirles es, no se busca lo que sobreabunda. Se busca o lo que se perdió o lo que escasea. Le repito, pastor, busque el agua. No, pues, ¿para qué buscarla si está allí? Es obvio, la estoy viendo. Uno no busca lo que es obvio, lo que sobreabunda. Uno busca o lo que se perdió o lo que escasea. Por eso la Biblia habla de la oveja que se perdió y que el pastor tuvo que ir a buscar. La Biblia habla de las monedas que se perdieron, ¿se acuerdan? Que hubo que buscar. Uno busca lo que se perdió. Dios buscó intercesores. Lo que me enseña entonces que no es tarea fácil encontrar un verdadero intercesor. Escasean los intercesores. Por eso hay que buscarlos. Pero número 2, aquí la Biblia dice que Dios buscó, dígalo, a un intercesor. Pero dígalo con ganas, a un intercesor. No a un equipo de intercesión, a un intercesor. Lo que me enseña entonces que cuando se levanta un intercesor guiado por Dios, Dios a través de un intercesor, uno solo, puede hacer cosas grandes. A veces suele pasar, pastor, estoy enojado o enojada. ¿Por qué? Porque hoy teníamos intercesión en la iglesia, somos 5 y solamente llegué yo. ¿Y qué hiciste, hermana? Pastor, yo mejor me fui. Venga, no. Dios a través de usted puede hacer cosas grandes. Dios buscó a un intercesor. Amén. Diga, Dios a través de mi intercesión puede hacer cosas grandes. Ahora, segundo libro de Crónicas 32:20. Segundo libro de Crónicas 32:20. No se me duerma que esto se va a poner bueno. Esto se va a poner mejor. Tranquilo que ahora yo mejoro en la predicación y Jonathan en la profetización. Y esto se pone bueno. Segundo libro de Crónicas 32, versículo 20. Dice, mas el rey Ezequías y el profeta Isaías, hijo de Amor, oraron por esto. Ya no se habla de un intercesor, sino que aquí se habla de un equipo de intercesión. Se unieron el profeta y el rey. Escuche esto. Van a haber momentos donde la situación demanda que se conforme un equipo de intercesión. Donde es bueno que usted ore solo, pero es bueno que usted arme un equipo con alguien más. Por eso la Biblia habla del poder del acuerdo. Y seguramente todos hemos enfrentado situaciones donde nos hemos visto en la necesidad de unirnos con alguien más. Yo le llamo a esto equipo de intercesión. Pero viene algo que a mí me ha en estos días volado la cabeza y que todos hemos leído, Hechos capítulo 12. Rápidamente vaya allá, Hechos capítulo 12.
Impresionante esto. Versículo 1. En aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan, y viendo que esto había agradado a los judíos, procedió a prender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes sin levadura. Y habiéndole tomado preso, le puso en la cárcel, entregándole a 4 grupos de 4 soldados cada uno, para que le custodiasen, y se proponía matarle, sacarle al pueblo después de la Pascua. Y lean conmigo el versículo 5. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia, otra vez, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por Pedro. Ezequiel nos habla de un intercesor. En Segunda de Crónicas se nos habla de un equipo de intercesión, pero Hechos nos habla de una iglesia intercesora. Una iglesia intercesora. En la mayoría de las iglesias le hemos delegado la responsabilidad de la intercesión a un grupo al que le llamamos ministerio o equipo de intercesión. Y no es que eso esté mal, pero la verdad es que Dios en este tiempo quiere levantar a una iglesia intercesora. Por favor, pensemos en esto. Si Dios a través de un intercesor puede hacer cosas grandes, ¿qué hará Dios a través de un equipo de intercesión? Pero ¿qué hará el Señor a través de una iglesia intercesora? Para una iglesia intercesora no hay límites. Para una iglesia intercesora no hay obstáculo que prevalezca. Así que Dios quiere despertar ese espíritu de intercesión en su iglesia. ¿Qué es interceder? Interceder es desenfocarnos de nosotros mismos para priorizar la necesidad de alguien más. Suena como muy elocuente. Se lo transforma entonces. ¿Qué es interceder? Orar por otros. Eso es interceder. Orar por otros. Es desenfocarme de mi propia necesidad para pensar en la necesidad de alguien que de pronto no conozco. Y cuando intercedemos por la guía del Espíritu Santo, eso es impresionante, iglesia. ¿Por qué? Yo hago esta aclaración. Si a mí me llega a los oídos que Jonathan está enfermo, yo voy a orar por Jonathan. Oí que está enfermo, como creo que oí de la pastora hace poco que tuvo un quebranto de salud. Así fue, ¿verdad? Ok, una cirugía. Dios no me lo reveló. Ah, tú me lo contaste, creo, me pediste oración por el WhatsApp. Yo voy a orar, Señor, mete tu mano en la pastora, obra aquí y allá. Pero hay momentos en que nadie te contó nada. Y te llega el sentir de orar por alguien y por algo específico. Yo a eso le llamo oración en el Espíritu. La mayoría de la gente cree que oración en el Espíritu solamente es oración en lenguas, con lo cual yo no quiero discutir, tal vez sea así. Pero yo creo que una oración en el Espíritu es cuando el Espíritu Santo, aunque tú no sabes nada, ni has oído nada, pero te coloca la carga dentro de sí para que ores por alguien. Estás orando en el Espíritu. Ahora imagínate cuando se levanta toda una iglesia intercesora. Por eso te decía, hermanos, escuchen esto. El apóstol Pablo, para mí después de Cristo, el segundo más grande representante en el Nuevo Testamento, que escribe más de la mitad del Nuevo Testamento y que hace 3 viajes misioneros. Cuando yo estudié en el seminario se hablaba de 4 viajes misioneros. Pero cuando usted lee las cartas de Pablo, casi todas las encabeza diciendo, hermanos, orando por ustedes todo el tiempo, hermanos, recordándolos en la oración, hermanos, haciendo sin cesar oración por ustedes. Pablo, siempre reconocido como el gran apóstol Pablo o el gran misionero, pero Pablo también tiene que ser reconocido como el gran intercesor. ¿Cómo así, pastor? Claro, hay 2 columnas fuertísimas. Pablo, el apóstol, el ganador de almas. Pero eso es imposible sin esa columna llamada intercesión. Por eso una iglesia fuerte tiene que ser fuerte en la intercesión. Por eso es que Dios quiere despertar a su iglesia
a la intercesión. No un intercesor, no solamente un equipo de intercesión, sino una iglesia intercesora. Número 4 y último. Dijimos número 1, Dios quiere despertarnos a la comunión e intimidad con Él. Número 2, a esa pasión por la palabra. Número 3, a la intercesión. Y número 4, al evangelismo. Al evangelismo. Solamente voy a leer Romanos 1:14. Solamente voy a leer. Traje más pasajes, pero por el tiempo, solamente este. Romanos 1:14. ¡Aleluya! Oiga, y Jonathan canta bonito, ¿no? Deberías usarlo para los coros también. Que predique y haga coros. No, pero canta bonito, ¿no? Muy bien, Pastor Jonathan. Oiga, pero entonces Jonathan ora bien, predica bien, administra bien y canta bien. Un aplauso para el Pastor Jonathan. Romanos 1:14. Dice el apóstol Pablo. Aquí ya estoy terminando, pero no se me desconcentre. Dice el apóstol Pablo, Romanos 1:14. Léalo conmigo. A griegos y no griegos, a sabios y no sabios, soy deudor. Soy deudor. A ver, aquí ¿cuántos tienen deuda? Levante la mano. Con humildad los que tienen deudas. Ah, pero no muchos. Otra vez, con toda honestidad, sin miedo. ¿Quién tiene deudas? Ok. Pero ¿saben una cosa? Todos deberían levantar la mano. Todos deberían levantarla. Ya, voy a explicarle esto y ahora todos van a levantarla. Míreme por favor. Dice el apóstol Pablo, o sea, Pablo, como dije ahora, después de Cristo, es el mayor exponente del evangelio en el Nuevo Testamento. Y dice Pablo, yo soy deudor. Y dice, soy deudor de griegos, no griegos, de sabios, de no sabios. Uno se pregunta, ¿a qué horas Pablo se endeudó? Con todo el mundo. ¿A qué horas Pablo adquirió tantas deudas? Pero lo que Pablo está diciendo es esto con respecto a la predicación del evangelio. Me explico. Resulta que yo, escúcheme con atención, yo tengo una necesidad apremiante, pero apremiante, estoy sin plata. Entonces yo llamo al hermano Arturo Giraldo. Le digo, hermano Arturo Giraldo, tengo una vergüenza contigo, pero por la confianza que te tengo y porque sé que tú eres serio, quiero contarte algo. Tengo un familiar enfermo, necesito comprar un medicamento y no tengo plata. Hermano Arturo, préstame $1,000,000. 1,000,000. Que es plata, ¿verdad? El hermano dice, Pastor Manuel, como yo también sé que usted es serio y va a pagar, cuente con ese $1,000,000. Venga y reclámelo. Yo voy a su casa, el hermano saca el $1,000,000, tenga, pastor. Significa que ahora yo soy deudor del hermano Arturo. ¿Le debo cuánto? $1,000,000. Me prestó $1,000,000, se los debo. Ok. Pero puede darse otro caso. El hermano Arturo me llama y me dice, ve, Pastor Manuel, escúcheme, yo he sentido en mi corazón sembrarle al pastor Jonathan $1,000,000. Y, allá dijo Jonathan, amén. Me dice el hermano Arturo, ojo, yo he sentido sembrarle, no prestarle, sembrarle $1,000,000 al pastor Jonathan. Y yo sé que tú en estos días te vas a ver con él. Pastor Manuel, mira, aquí está este $1,000,000, por favor, entrégaselos. Entonces yo cogí el $1,000,000 porque él me encargó de entregárselos. En este momento yo soy deudor de Jonathan. ¿Por qué motivo? No porque él me prestó $1,000,000, sino porque cargo $1,000,000 que son de él, que alguien se los envió. No sé si me hago entender.
En ese sentido, Pablo dice, yo soy deudor de griegos y no griegos, deudor de sabios y no sabios. ¿Por qué? Porque el Señor me dio el evangelio para que se los comparta a ellos. El Señor me entregó el evangelio para que yo se lo lleve a ellos. Mis hermanos, Dios a su iglesia nos encargó que le entreguemos el evangelio a todos los perdidos. Por lo tanto, usted y yo somos deudores de los perdidos. Si usted me dice mentira, no, nadie me ha prestado, no le debo a nadie, es cierto. No sos deudor porque te hayan prestado, sos deudor porque Dios te encargó que les entregues algo. Vuelvo y pregunto, ¿aquí cuántos son deudores? ¿Cuántos tienen deudas? ¿Vio cómo todo cambia, pastor? Todos somos deudores. El problema es, y pastor, no me meto en problemas con esto, malas pagas. Malas pagas. Pastor, mentira. Sí, la mayoría de la iglesia es mala paga. ¿Y por qué, pastor? Porque poco comparten el evangelio. En ese sentido, a eso es que me refiero. Son malas pagas porque poco comparten el evangelio. Porque la gente pasa por un lado, como dice la canción, y no nos da nada, hermanos. No, mire ese hermano venezolano. Toda la gente que llegó a ese taller, a todos les pagó. A todos. ¿Cómo así, pastor? A todos les entregó el evangelio. ¿Pero por qué? Porque está despierto, porque está avivado. Colóquese sobre sus pies, por favor. Aleluya. Coloco una canción como de despertar. Esa puede ser. Un poquito más de volumen. Despierta. Despierta. Por ahí sigue el tono, ¿verdad? Levante sus manos al cielo. Aleluya. Oh, aleluya. Dios está aquí. Su presencia es real. El Espíritu de Dios viene sobre ti para levantarte. El Espíritu de Dios está sobre ti en esta mañana, porque Él te quiere despertar. El mismo que ha puesto todo potencial dentro de ti, el mismo que ha depositado todo un potencial dentro de ti, habilidades, dones, virtudes, llamado, vocaciones, está interesado en que todo eso esté despierto. Despiértate, Débora. Despiértate. Despierta. Le hablo a tu espíritu, despierta. 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 Le hablo a todo lo que ha sido puesto dentro de ti, joven. Despierta. 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 Despierta todo lo que está dentro de ti. Le hablo a eso que está en ti y que hoy está dormido. Sal de ese sueño. Sal de ese sueño. Sal de ese adormecimiento. Levántate entre los muertos.
levántate entre los muertos. Que el espíritu de vida te saque de ese estado de muerte. Sal de esa pasividad. Sal de ese conformismo. Sal de ese letargo. Sal de ahí. Así como Lázaro salió de entre los muertos, hoy te hablo que salgas de donde has estado sepultado. Sal de ahí. Hay un mundo que te necesita. Israel necesitaba a Débora, porque dentro de ella había lo que se requería para que terminaran 20 años de opresión cruel y comenzaran 40 años de reposo. Dentro de ti hay algo que alguien necesita. Santander necesita que lo que Dios puso dentro de ti se despierte. Caloto necesita que lo que Dios puso dentro de ti se despierte. Villarrica necesita que lo que Dios puso dentro de ti se despierte. Cali necesita que lo que Dios puso dentro de ti se despierte. Buga necesita que lo que Dios puso dentro de ti se despierte. Caloto necesita que lo que Dios puso dentro de ti se despierte. Es terrible que sabiendo que tú cargas con lo que se requiere para que hayan cambios, sigas adormecido. Y por eso Dios hoy me trajo a este lugar para profetizarte como le fue profetizado a Débora. Despierta, 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 despierta. Yo sé que estás cansado, 12 del día, pero levanta las manos más en alto, como alguien que espera recibir algo. Venga, Pastor Arturo, ayúdeme a profetizarle a esta gente que se despierte lo que está en ellos. Despiértanos, Señor, despierta a tu pueblo. Despiértanos, Señor. Has enviado palabra para despertarnos. Despierta cada uno, mi Señor. Aviva esos dones, aviva esos talentos, aviva ese carisma, para que todos vayan a ganar las almas perdidas, mi Señor. Que cada uno entienda la responsabilidad de ir y hacer discípulos, enseñándoles todas las cosas que tú nos enseñaste, porque prometiste que estarías con nosotros hasta el fin. Despiértanos, Señor, despiértanos. Aviva tu gloria en nosotros, mi Señor. Aviva tu espíritu, oh Dios, en cada vida. Despierta a cada uno para que sepa lo que tú has puesto en ellos, ese potencial de bendición que has puesto en ellos. Y que cada uno ponga esto a tu servicio, mi Señor. Y yo recuerdo en esta hora, mi Señor, hace algunos años atrás, y ahora que el pastor ponía este ejemplo, lo trajiste a mi memoria. Cuando un profeta vio en mí algo que querías tú hacer, y me puso a gritar en aquel lugar, en esa iglesia: los perdidos son mi herencia, los perdidos son mi herencia. Los perdidos son mi herencia, decláralo. Los perdidos son mi herencia. Los perdidos son mi herencia. Los perdidos son mi herencia. Dilo, grítalo. Los perdidos son mi herencia. Ahora mismo dilo. Los perdidos son mi herencia. Los perdidos son mi herencia. Los perdidos son mi herencia. Aleluya.
Amén. Levanta tus manos al cielo. Yo sé que están allí, pero vamos a darle a esto que hay más. Declaro que en ti se despierta, hermano, esa pasión por tener comunión e intimidad con Dios. Se despierta en ti. Le habla a tu espíritu, se despierta esa hambre, esa pasión por comunión e intimidad. A partir de hoy viene a ti ese impulso fuerte por cerrar la puerta, por estar a solas con Dios. Cuando pase el día, yo declaro esto, cuando pase un día y no has apartado el tiempo para estar a solas con Dios y no has cerrado la puerta, vendrá como un desespero a ti. Y ese desespero será como una alarma que te dice, hey, 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 cierra la puerta. Vete para la terraza, vete para la sala, enciérrate en tu cuarto y permanece a solas con Dios. Oh, Rabashederebakanda. Profetizo en ti a partir de hoy un hambre por la palabra. Le hablo a tu espíritu, viene hambre y sed por la palabra. Y así como sientes deseo de ir a buscar algo en la cocina o algo en la nevera, de repente vendrá ese deseo de ir a la palabra. Es un hambre por la palabra. Oh, Rabashede Baba. Y como un minero, entre más cavas en la palabra, más tesoros te serán revelados. Te harás fuerte en la palabra. Todo gran intercesor debe ser un gran conocedor de la palabra. Los grandes intercesores siempre argumentaban trayendo a memoria la palabra. Profetizo en ti que se despierta el espíritu de la intercesión. Y declaro que en esta iglesia no solamente habrá un ministerio de intercesión, se levanta una iglesia intercesora. El pozo de oración, de intercesión será para toda la iglesia. Y a través de la intercesión esta iglesia ganará grandes batallas. Y en lo invisible lograrán victorias que luego se materializarán en el nombre de Jesús. Tú harás parte de esa iglesia intercesora. Y profetizo que hoy se despierta en ti la pasión por las almas. Y hoy te van de este lugar sabiendo que eres un deudor. No porque le debas algo a alguien, sino porque Dios te encomendó entregarles algo. Cargas algo que no te pertenece. Cargas algo que Dios puso en tus manos para que se lo des a otros. Con respeto te digo, si no entregas lo que se te dijo que entregaras, eres un ladrón. E irresponsablemente estás caminando. Te apoderaste de algo que no era tuyo solamente, que era para otros. Señor, declaro lo que está pasando aquí. Cuando se levanta una iglesia intercesora y una iglesia que entiende la deuda que tenemos, el ministerio de la reconciliación, esa es una iglesia imparable. Y esta iglesia, declaro, será una iglesia imparable para la gloria y la honra de tu nombre. Amén, amén y amén. ¿Cuántos están bendecidos? Abrace a 4 o 5 personas y profetice. Hay un despertar de Dios en tu vida. Las personas que vienen por primera vez, recuerden, martes y jueves tenemos 5 de la mañana pozo de oración. Jueves a las 5 aquí en la iglesia, 5 de la mañana de 5 a 6. Entre semana tenemos casas, grupos en casa. La persona que le invitó le puede decir cuál es el grupo en casa más cercano. Y al final puede pasar por la cafetería Pro Templo, puede consumir allí, gastarle a un familiar, un amigo, y de esa manera también ayuda
a la obra del Señor. Amados, Dios los bendiga y vamos por más. Por allá la palabra, muy bien. Apenas para la palabra de hoy. Hambre la palabra, amén. Sí, espérate, sí, ahorita con la pastora. Nosotros hacemos eso. Sí. Chao, mi hija, Dios la bendiga. Espera un momentico. Muy bien.